Bueno, ahí va. Grabando. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de realidad nacional en la modalidad híbrida dentro de la carrera de comunicación social. Mi nombre es Juan Manuel Galarza. Voy a ser su profesor y tutor durante este semestre. Nosotros vamos a iniciar esta clase con la exposición de acuerdo a la planificación que se ha hecho de el sílabo. Ustedes saben, el sílabo es una herramienta de planificación en la cual básicamente voy a pasar a ustedes a compartirles básicamente el hecho de que en él se establece todas las actividades que vamos a desarrollar nosotros durante este semestre. También se nos pide, por supuesto, una presentación de características en las cuales ustedes puedan ser parte de este curso a partir de una nueva modalidad. Esta modalidad híbrida es aquella que establece la posibilidad de que conjuntamente con el profesor, conjuntamente con la guía metodológica, conjuntamente con esa planificación del sílabo, podamos ir tocando algunos temas que me parece que son importantes que se los tenga que abordar en la primera clase. Vamos a evacuar algunas cuestiones que probablemente ustedes tengan que consultar, probablemente algunas cuestiones que quieran que solventarlas en esta primera clase, pero vamos a tocar paso a paso algunas cuestiones de explicación del sílabo que corresponde a esta asignatura. Entonces, en primer lugar, voy a exponer el sílabo para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran o necesiten que sean contestadas por quien habla para que en definitiva podamos visualizar esta asignatura en función del sílabo, ¿no? El programa de esta asignatura está establecido en la posibilidad de que ustedes desde esta fecha hasta septiembre del año en curso puedan de una u otra manera aprobar este curso de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Es una unidad básica en donde vamos a ver algunos conceptos y fundamentos teóricos. Está establecido en que las horas de acompañamiento docente, en este caso la posibilidad de conectarnos a través del Zoom va a tener un peso específico de 32 horas de contacto virtual con ustedes, unas horas de aprendizaje automáticas o autónomas de 48. Van a tener dos proyectos de aprendizaje experimental. Cada uno de estos proyectos o prácticas experimentales son de 8 cada una. Hay dos en el semestre, una en cada parcial, y total de horas de este periodo académico son de 96. Los créditos están establecidos en 2 créditos. Bueno, ahí tienen el correo electrónico en el sílabo que está expuesto ya en el entorno virtual, que es el mecanismo, aparte de, por supuesto, la posibilidad de que ustedes lo puedan hacer a través de el teléfono, a través de WhatsApp, etcétera, ¿no? Ahí está mi teléfono celular. La formación académica está expuesta también del profesor que en este momento se les está dirigiendo a ustedes. La descripción de la asignatura es una asignatura que se encuentra dentro de lo que se llama una unidad de organización curricular básica, es decir, el campo de fundamentos teóricos. La pregunta es, ¿qué se hace en realidad nacional? Esta asignatura en todas las carreras de todas las universidades del país se la tiene que abordar. Y este estudiante de primer ciclo de, en este caso, la carrera de comunicación, que son ustedes, vamos a tener una posibilidad de analizar todo aquello que en nuestro país se ha venido desarrollando a partir de la diversidad cultural que tenemos, una diversidad también de hechos históricos, un análisis de la geografía, un análisis de cómo nosotros podemos analizar los modelos económicos que han existido en la historia de la humanidad y cómo lo trasladamos hacia un contexto actual. Ustedes el día de mañana van a ser profesionales de comunicación y creo que todos estos conceptos son fundamentales que los vayan entendiendo, que los vayan conociendo, porque probablemente el día de mañana van a ser presentadores de noticias de un canal de televisión, de una radio, de cualquier medio de comunicación digital,
y es importante que concibamos a nuestra historia para saber y conocer desde dónde venimos, hacia dónde vamos y por supuesto lo que está ocurriendo actualmente. Está por demás, ya hago un comentario de que actualmente sabemos lo que ocurre, por ejemplo, con el campo político, una decisión del presidente de la República con la posibilidad constitucional que tenía de cesar en funciones a la Asamblea y de hecho también que ocurra a él. Ha habido una muerte cruzada en términos generales y esto también es histórico porque a partir de aquello es una realidad nacional que se la tiene que entender y analizar también desde este momento histórico y por supuesto desde la realidad nacional. Entonces, en el transcurso de este curso vamos a analizar el contexto nacional, la geografía, su historia, la diversidad étnica, cultural que tiene, vamos a analizar el sistema político ecuatoriano, vamos a analizar la economía partiendo de conceptos y también con estos conceptos y modelos económicos trasladarlo a la posibilidad de que podamos estudiarlo en un momento histórico como a partir de 1950 se implementan varios de estos modelos económicos acá en nuestro país. Vamos a estudiar los movimientos sociales desde la particularidad de la estructura y la organización del Estado ecuatoriano y finalmente una mirada crítica. Ustedes son desde hoy estudiantes de comunicación, desde el día lunes estudiantes de comunicación. Vamos a iniciar un proceso de análisis, un proceso de debate, un proceso de conocimiento de la realidad nacional y cómo esta atraviesa, por supuesto, desde nuestra mirada crítica de la comunicación social hacia todos los sectores de la sociedad. Entonces, el objetivo de esta asignatura desde el saber, desde el conocimiento, es comprender la historia, comprender la geografía, la pluriculturalidad, el regionalismo, la distribución política, los diversos movimientos sociales que tiene nuestro país. El aprendizaje tiene que ver en el ámbito en el cual podemos generar y desarrollar en el estudiante una actividad crítica, por supuesto, de cómo nuestro gobierno democrático, una república, está conformada, cómo se estructura, cuáles son las funciones del Estado y cómo la dirigencia política, económica, social y otras van induciendo en el desarrollo de la propuesta de nuestro país. La pertinencia tiene que ver en los movimientos sociales, cómo estos movimientos sociales como grupos de interés van analizando, van proyectándose en el quehacer diario, ¿no? Entonces, esto también genera, con ustedes como estudiantes, como ciudadanos, una actitud crítica, más aún si ustedes están iniciando una carrera de comunicación social, que es la que tiene que trasladar todos estos conceptos, que tiene que trasladar todos estos conocimientos hacia un escenario en el cual el resto de la ciudadanía tiene que informarse. Tiene que conocerse la tendencia nacional, cómo las relaciones internacionales atraviesan a nuestro país y a otras naciones, cómo la educación, los medios de comunicación, la diversidad cultural, migración, entre otros, atraviesan y fortalecen la comunicación. Para propósito de esta clase y las que vengan, con mucho gusto está abierta la posibilidad de que ustedes interrumpan, activen su micrófono. No quiero que esto sea lineal, no quiero que esto, aparte de ser una conferencia magistral, introductoria, contándoles cómo el sílabo está establecido, cuando ustedes crean pertinente, usen el micrófono, intervengan, pregunten, pongan sus opiniones sobre la mesa para que otros compañeros también puedan hacerlo, porque yo creo que es fundamental en esta clase y por supuesto en las otras asignaturas también, que ustedes participen de ella. Ustedes son los generadores de información, ustedes son los generadores de debate, ustedes son los que dan las herramientas. En este caso, yo como docente doy los instrumentos que se han establecido en el sílabo para que ustedes generen el resto de conocimiento. Entonces, por favor, sin ningún problema, interrúmpenme, me interrumpan, participen y no hay ningún inconveniente. Entonces, las competencias de la asignatura, una capacidad de abstracción que ustedes ya la tienen, una capacidad de análisis que ya la tienen, una síntesis que ya conocen cómo sintetizar alguna información, algún conocimiento y pongámosla en práctica estos conocimientos para generar en esta área de estudio de la comunicación, en esta área de la profesión que hoy están iniciando, una capacidad crítica, una capacidad autocrítica y, por supuesto, para actuar en nuevas situaciones. Una capacidad creativa de que ustedes, a partir de todos los
temas que vamos a ir tocando, que a continuación vamos a desarrollar en cada una de las unidades los temas que tocaremos para tomar decisiones. Ustedes toman las decisiones en las cuales esta información tiene que ser trasladada al resto de la colectividad ecuatoriana. Ya vamos a tener la posibilidad de conocernos. Tengo que utilizar el listado trasladado por parte de Secretaría para saber quiénes son ustedes, qué están haciendo acá, cuáles son sus expectativas. Pero en esta clase inicial, lo fundamental es una socialización del sílabo, una socialización del entorno virtual y cómo vamos a trabajar en esta modalidad híbrida, ¿no? Entonces, el compromiso con ustedes y de ustedes hacia esta asignatura están establecidas en las competencias genéricas, de la asignatura y cómo ustedes van a participar en ellas. Las específicas, ya como su nombre lo dice, es el requerimiento que se tiene por parte de ustedes para que puedan investigar, para que puedan identificar, para que puedan planificar, para que puedan resolver aquellos problemas que se están planteando, para que puedan tener habilidades que busquen, procesen y analicen información procedente de fuentes diversas. Y en ese contexto hacemos una distribución y una planificación de las unidades curriculares. Estas unidades curriculares están dentro de la malla que ustedes han escogido como carrera. Entonces, la unidad 1, vamos a hablar del contexto nacional. Cada una de estas unidades, en términos generales, tiene una duración de 4 semanas, ¿no? Entonces, si es que el semestre que hoy tenemos o iniciamos son 16 semanas y tenemos 4 unidades, cada una de ellas va a tener una duración de 4 semanas. Entonces, iniciamos hoy con el tratamiento del contexto nacional, ¿no? Nosotros vamos a tener como resultado de este aprendizaje en la unidad primera el entorno. Vamos a conocer el entorno nacional. ¿Y qué quiere decir el entorno nacional? Vamos a ver al Estado. ¿Qué es el Estado ecuatoriano? ¿Cómo se configura el Estado ecuatoriano? Y a partir de la configuración del Estado ecuatoriano, que ustedes saben que tenemos desde 1830 una república, una configuración de Estado. ¿Cuántas provincias tenemos actualmente, Raven, por ejemplo? ¿Cuántas provincias tiene el Estado ecuatoriano dentro de su organización política administrativa? 24. Ah, muchas gracias, pero dejen que participe el compañero que fue requerido. Encantado. Como dijo, a ver, yo pensé que ya no era No, su muy bien, mayoría. Sánchez, tranquila, no se preocupe. Usted quiere hablar, yo le dejo. Y los comunicadores tienen que hablar. De hecho, todos deberían tener prendidos el micrófono, ¿o no? Claro, acá yo estoy de moderador y genero intervenciones de ustedes con preguntas específicas. Pero acá está un tema importantísimo que dice Sanji, por ejemplo. Somos 24 provincias, o la estructura orgánica y administrativa y política de nuestro país es que hay 24 provincias. ¿Recuerdan ustedes alguna asambleísta en algún momento de estas que fueron defenestradas actualmente, que había mencionado que son 25, otros 26? Entonces, para no caer en esos vacíos que probablemente nos dará mucha vergüenza saber que existan este tipo de representantes, tenemos que estudiar al Estado ecuatoriano, la pluriculturalidad. Vamos a ver el concepto de cultura, vamos a ver el concepto de pluriculturalidad. ¿Qué dimensiones tiene cada uno de estos conceptos para que el día de mañana, Sandy, Johan, Joseph, cualquiera de ustedes que tengan la posibilidad de trabajar en una radio, en una televisión, puedan defender estos conceptos y plantear cuestiones para que la sociedad ecuatoriana esté informada? En segundo tema, en la segunda semana, vamos a ver el regionalismo ecuatoriano, su historia y su antropología. ¿Qué entendemos por regionalismo? Regionalismo, por supuesto, dentro de esa diversidad que tiene nuestro país, diversidad étnica, también la tiene en las regiones que la conforman geográficamente. Hay una región costa, hay una región sierra, una Amazonía y una región insular también, que tiene sus características propias, que tiene, por supuesto, su historia, que tiene su propia antropología. En la semana 3 vamos a ver a los gobiernos autónomos centralizados, sus funciones y responsabilidades. En la Constitución del 2008, que es la que está vigente y está rigiendo a nuestro país, hay una organización política administrativa de los territorios. Estos se dividen en provincias. Sanji ya nos dijo, son 24 provincias. Cómo cada una de estas provincias tiene su propia institución que se encarga de las competencias específicas de su provincia. Estos son los gobiernos autónomos centralizados provinciales. Existen 221 municipios en el país o
cantones. Estos cantones tienen su propia administración o su propia institución que está regida por la Constitución, que son los gobiernos autónomos centralizados cantonales. Y los más chiquititos, que son los gobiernos autónomos centralizados parroquiales. Vamos a revisar videos, vamos a analizar con ustedes cuáles son las funciones de los gobiernos autónomos centralizados parroquiales, y a partir de ahí establecer nuestro punto de vista como periodistas. El día de mañana ustedes van a ser periodistas y recientemente se posesionaron los prefectos, se posesionaron los alcaldes, y ustedes van a decir, a ver, prefecto, usted ofreció una campaña política realizar obras de infraestructura que están fuera de lo que está establecido en la Constitución. Está bien ganar votos, está bien ganar elecciones, pero creo yo, como comunicador social, y me pongo en los zapatos de ustedes, que tienen que trasladar a la comunidad y a la ciudadanía de cada una de sus provincias, de sus cantones, información concerniente a qué es lo que realmente tiene que hacer un prefecto, un alcalde y un miembro de una unidad parroquial. En la semana 4, ya para cerrar la unidad 1, vamos a tocar temas de medioambientales. Vamos a ver conceptos de ecología, que son las áreas protegidas, que son fundamentales para el sostenimiento, por supuesto, de esas cuestiones intangibles que tiene que ver con el Ecuador, que tiene algunas áreas protegidas, ¿no? Acá vamos a concluir la unidad 1. Está establecida una práctica de aprendizaje experimental, en la cual, con todos los conocimientos que habíamos nosotros establecido o esbozado en esta primera unidad, vamos a desarrollar un documento y ahí plasmar justamente aquello que nosotros hemos venido analizando y debatiendo con ustedes. La unidad 2, ya vamos a entrar a un sistema político ecuatoriano, en donde vamos a analizar y conocer los antecedentes, cuáles son las acciones, los impactos, la ideología que se han desarrollado dentro del sistema político ecuatoriano. ¿Qué les van a decir ustedes a sus nietos, a sus hijos, cuando pasen los años y hayan sido testigos de la primera vez que un presidente de la República ha ejecutado esa posibilidad de la muerte cruzada? Es un mecanismo constitucional que está, y les van a preguntar sus nietos, oiga, mamá, papá, usted era estudiante de comunicación social en primer semestre y seguramente usted escribió un ensayo hablando de la muerte cruzada. ¿Se han planteado esa posibilidad? Bueno, empiecen a escribir un ensayo de máximo una página explicándome desde la perspectiva política y constitucional qué es lo que ocurre con esta decisión del presidente Lasso. Interesante, porque ese documento luego queda históricamente grabado para que puedan ustedes trasladarlo a sus hijos, a sus nietos y, por supuesto, como una hoja de presentación cuando vayan a buscar trabajo en una institución pública. Procesos económicos contemporáneos y actores políticos. Vamos a ver qué es economía, cómo hay modelos económicos que se han aplicado a lo largo de la historia de la humanidad y cómo estos modelos económicos se han utilizado a lo largo y ancho del mundo entero, pero con aplicabilidad acá en nuestro país. Entonces, estos procesos económicos contemporáneos y actores políticos son los que nos van a permitir a nosotros esbozar y decir el día de mañana que si existió o no socialismo del siglo XXI en 10 años de la Revolución Ciudadana entre 2007 y 2017, si es que el capitalismo maquillado con el neoliberalismo ha sido uno de los modelos económicos que en nuestro país se han implementado, cuál es el modelo que en otros países ha tenido éxito y en el nuestro no. Entonces, estos procesos económicos contemporáneos y los actores políticos que los han impulsado, también es un tema importante que lo vamos a tocar, ¿no? Más cosas. En la semana 6 vamos a ver los partidos y movimientos políticos. ¿No creen que el problema político que actualmente tiene nuestro país es justamente que hay una atomización de partidos políticos? Lo que más hay en nuestro país en el sistema de partidos políticos es partidos y movimientos políticos. Acá somos 25 estudiantes, conmigo 26, y supongamos que cada uno de nosotros queremos fundar nuestro partido político. Esos son partidos políticos cartel que no tienen un clivaje ideológico, no tienen un clivaje étnico, que lo único que buscamos es tener un instrumento, como está establecido en la norma, para ser candidatos
tener un vehículo, tener un partido para poder inscribir nuestra candidatura. Sandy mañana quiere ser alcaldesa de Babahoyo o de la ciudad que puede ser de Los Ríos, entonces necesita un partido político. Ella funda su partido político. Pero ¿cuál es el objetivo? Solamente participar en un proceso político. Johan es de otra ciudad, de otra provincia, quiere participar en una elección democrática y si no está afín a ninguno de los N cantidad de partidos políticos que existen, también va a fundar su partido político. Entonces, los partidos y movimientos políticos, lamentablemente, existen ahora, actualmente, por norma. Usted solamente necesita el 1.5% de firmas del padrón electoral del cantón, de la provincia en donde usted quiera fundar su partido y tiene su partido con la suscripción de adherentes o afiliados a ese partido. En la semana 7, y aquí hago un paréntesis, no sé si les contaron sus profesores anteriormente, en la universidad y acá concretamente en la facultad va a existir una semana completa de seminarios, de cursos, etcétera, y probablemente esa semana se tenga que comprimir y trasladar a otra semana para tocar la representación de los actores políticos y el impacto de un modelo neoliberal en nuestro país, ¿no? Entonces, este tema lo dejamos ahí como para ir visualizando a futuro qué vamos a hacer con esa semana, si la eliminamos o la trasladamos por la importancia específica que tiene este tema a otra semana comprimiéndola. Con ustedes ya nos pondremos de acuerdo en este tema. Así que lo primero que va a primar en esta clase es la democracia. Entonces, consensos de acuerdos con ustedes. No negociaciones sobre bajo la mesa como tipo asamblea, gobierno, sino entre iguales. No, ustedes me dicen qué hacemos y con mucho gusto lo llegamos a un acuerdo, un consenso. La semana 8, por supuesto, continuamos con la semana 7, que es la representación de los actores políticos, justamente por esta cuestión, y aquí viene la práctica de aprendizaje experimental. ¿Qué va a pasar al finalizar la unidad 2? Al finalizar la unidad 2, inmediatamente tenemos la evaluación parcial del primer parcial. Entonces, una evaluación que ustedes tienen que, en el horario establecido por la coordinación, conectarse al entorno virtual, entrar al entorno virtual de 9 a 11 un día jueves, como por ejemplo, y ustedes tendrán que contestar las preguntas que yo les planteo en el entorno virtual para que puedan, de manera objetiva, estarán planteadas las preguntas, puedan contestarlas y ahí ya tienen una parte de la calificación que al final de esta explicación del sílabo, de esta socialización, van a poder conocerla, ¿no? Más cosas. En la unidad 3 vamos a tocar los movimientos sociales, los movimientos obreros, la participación política y conocer, por supuesto, cómo estos se han estructurado, cómo ellos están dentro de este escenario político. Vamos a tocar en la semana 9 la clase obrera, el movimiento indígena. Vamos a tocar en la semana 10 el movimiento feminista ecuatoriano. Está dentro del currículum y lo vamos a tocar, vamos a analizar con ustedes. En la semana 11 existen movimientos religiosos, existen movimientos sociales y al finalizar esta unidad 3 también una práctica de aprendizaje experimental. Ya lo vamos a analizar y debatir con ustedes como lo planteamos. Y en la unidad 4 sí, una mirada crítica, ¿no? Aspectos importantes de la Constitución del 2008. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la educación a partir de esa responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano. Vamos a ver la diversidad cultural, la constitutiva, el poder y los medios de comunicación en el Ecuador. Importantísimo. Aquí vamos a hacer un análisis con ustedes, cómo a partir de la Constitución del 2008 se han ido generando, por ejemplo, la ley de comunicación y podemos hacer un análisis de acuerdo a los medios de comunicación y periodistas que cómo han cambiado su discurso y su percepción frente al accionar político de ciertos actores que, influenciados por la ley de comunicación, cambian su discurso. Es común acá en mi tierra, yo soy de Guaranda, en la provincia de Bolívar, y ustedes no lo sean, me encantaría, soy profesor también en séptimo semestre de ética y responsabilidad social, y vemos cómo al tocar este tema, lamentablemente existen medios de comunicación y comunicadores sociales que cambian su discurso en función de factores externos, digámoslo así.
Vamos a tocar la nueva constitución y cómo ha influido en el proceso migratorio, el buen vivir o el summa causa, y al finalizar esta posibilidad del examen, por supuesto, vamos a tener eh, la, em, el examen final, ¿no? Esto va a ser una prueba de conocimientos de toda la unidad y será, por supuesto, un cuestionario digital que lo tengamos que resolver. Al finalizar todo esto, tenemos la siguiente evaluación de aprendizajes. Como ustedes tienen una posibilidad de aprendizaje en contacto con el profesor, va a tener un peso específico en el primer parcial de 2,5, una práctica experimental de los aprendizajes, que son estos famosos PAES de 2 puntos, el trabajo autónomo, las actividades autónomas de 2 puntos, y una evaluación parcial de aprendizajes, que son estas evaluaciones al finalizar de cada uno de los parciales de 3,5, que nos da un total de 10 puntos. No van a tener ningún inconveniente, creo yo, en conseguir estos 10 puntos en el primer parcial y otros 10 en el segundo, así que tendrán realmente una escala de valoración de excelente y aprobado. Es menester contarles que si tienen una escala cualitativa de D o una escala cuantitativa de 6 a 6,49, tendrán que rendir un examen de recuperación, y quienes tengan una escala cualitativa de E o menos de 6 tendrán una equivalencia de deficiente y lamentablemente no aprobarán esta ni otra asignatura que tenga la misma escala de valoración. La conducta y el comportamiento ético, es importante que podamos estar conjuntamente con ustedes de manera puntual los días jueves a las 9 de la mañana, ya que estas clases síncronas son grabadas. Este video lo podrán encontrar ustedes en el canal de comunicación social establecido en la clase de realidad nacional. Pueden volverla a ver, pueden volverse a ver ustedes, escuchar ya cuando iniciemos clases y el debate y las propuestas emerjan. Eh, la actitud científica exige de que cuando exista un ensayo, cuando exista un foro, cuando exista una actividad autónoma o de acompañamiento con el docente, sean de características individuales, salvo que yo lo diga, que se tiene que realizar bajo cooperación, bajo trabajo grupal, pero lo contrario yo conozco, yo también fui estudiante y hasta hace poco también somos muy buenas gentes y a veces tenemos amigos y nos piden un trabajo y realmente los compartimos con ellos, y lo que hacen nuestros amigos es cambiar solamente el nombre. Entonces esto provocará finalmente que exista esta imposibilidad de cumplir con una conducta y un comportamiento ético que seguramente es usted y ustedes lo conocen, ¿no? Entonces ahí están establecidas las normas de comportamiento, la conducta que tienen que regirse, y por supuesto un código de ética de la universidad y el reglamento interno de evaluación al estudiante y al docente, porque ustedes al finalizar este semestre también nos tienen que evaluar, es justo. Si nosotros evaluamos la actividad que ustedes desarrollan durante este semestre, también ustedes deben hacerlo al final, ¿no? La bibliografía, ustedes saben que hay una guía metodológica que está puesta en el entorno virtual, que básicamente es la que va a regirse, y los lineamientos que vamos a tocar están en esta guía metodológica. A partir de eso también pueden encontrar estos libros que ahora es muy fácil para ustedes a través de la virtualidad encontrar un libro de realidad nacional, es encontrar una guía metodológica que esté establecida, que la he generado yo, y también hay información complementaria o bibliografía complementaria a partir de la interculturalidad, conceptos de cultura, la constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que voy a requerir acá, al finalizar esta socialización del sílabo, es de que, por favor, voy a remitir al correo electrónico del presidente o la presidenta. Ya eligieron al representante de ustedes frente a los profesores. ¿Quién es, por favor? Mayuri Gaglay. Ah, Sí, hola, dice, buenos días, soy yo la presidenta, dice. hola Marjorie, ¿cómo está? Me parece que yo le mandé un mensaje hace un poquito. Todavía no me llega, Liz. A ver, yo envié,
Si es que este es su número, por favor me ratifica 099-969-8053. No, Licen, ese es de mi mamá. Uy, le estaba escribiendo a su mamá. Sí. ¿Qué pasó, licenciado? Hable serio. Sabe que ese número está en el listado que me pasaron, mil disculpas. A ver, por favor, si me dicta el suyo, porque la comunicación va a fluir a través de usted con sus compañeros. Por favor, ¿me dice su número? Ya, Licen. Sí. 09 Ujú, 59 ujú. 00 63 47. Por favor, me disculpa con su mamá, es el número que aparecía en el listado que nos entregaron a nosotros para poder comunicarnos. Bueno, de hecho, tienen ustedes mi número de teléfono celular, úsenlo como quieran. Es decir, si tienen alguna pregunta, envíenme un mensaje desde WhatsApp, envíenme al correo electrónico, no hay ningún problema, siempre que sea en horas que las pueda contestar, por supuesto. Si hay un trabajo que tiene que ser presentado hasta las 12 de la noche, no me van a enviar el mensaje a las 11:59 de la noche diciendo que no han podido subirlo, qué sé yo, ¿no? Más cosas. Quiero presentarles también la guía metodológica. La voy a compartir acá porque es importante que ustedes la conozcan, la vean y sepan cómo está estructurada. De hecho, ya deben haberla descargado, de hecho, deben haberla visto. Esta guía metodológica, queridos estudiantes, es un producto de los profesores de la carrera de comunicación. Yo ahora soy profesor de la carrera de comunicación. Mi formación académica está establecida ahí en el sílabo, pero es de pregrado en informática, en ingeniería de sistemas, de software, una maestría en gestión tecnológica. Estoy ya presto para leer mi tesis doctoral en administración pública, pero estoy acá en esta asignatura porque me gusta mucho tocar, y sobre todo con ustedes en comunicación social, algunos temas que nos permitan generar debate. Yo quiero con ustedes generar debate, generar análisis, generar propuestas de temas que creo yo que atraviesan a nuestro país, que atraviesan a la sociedad, que atraviesan a las relaciones internacionales, y tocar estos temas a partir de la posibilidad de que ustedes el día de mañana van a ser comunicadores sociales, ¿no? Entonces es un trabajo que ha desarrollado la coordinadora actualmente, Lisette Zambrano, conjuntamente con el licenciado Barriga, que también debe ser profesor de ustedes, sino ahora a futuro, y la ingeniera Carmita Borja. Entonces esta guía lo que plantea justamente es tener la posibilidad de que puedan ir ustedes conjuntamente con los recursos que yo les entrego en el entorno virtual, ir tocando aquellos temas que son inherentes a esta asignatura. Entonces, en esta guía metodológica, ustedes van a encontrar los objetivos de la asignatura, ustedes van a encontrar la planificación del trabajo, ustedes van a encontrar aquí cómo está estructurado el curso, el nombre de la unidad, el resultado del aprendizaje, cuántas semanas nos vamos a tardar en esto, cuántas horas son de aprendizaje en contacto conmigo, que son todos los días jueves de 9 a 11, y si es requerido, por supuesto, con mucho gusto podremos conectarnos en un horario para tratar algún tema específico que no esté muy claro fuera del horario establecido y por supuesto cuando mi horario me lo permite. Hay aprendizaje autónomo en 48 horas y total vamos a estar en esta actividad 96. El sistema de evaluación ya lo hemos mencionado: actividad en contacto con el docente, práctico experimental, autónomo, evaluación parcial de los contenidos. Vamos a tocar las unidades, aquí está el desarrollo de los contenidos, vamos a tocar el estado de la pluriculturalidad en nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, esta guía metodológica es la que le va a permitir a usted, a cada uno de ustedes, ir viendo, analizando, profundizando los temas que se van a visualizar acá en esta asignatura de realidad nacional. Dos cosas hemos visto ya como parte de esta clase introductoria. La tercera era que quería mostrarles a ustedes el funcionamiento del entorno virtual. Cuéntenme, ¿cómo les va con el entorno virtual? Había ya una clase de
¿Cómo les llaman antes de iniciar estas clases? Evaluación, nivelación, ¿cómo les llaman? ¿Tuvieron clases de nivelación ustedes? Sí, nivelación. Ya, Sí. ya, Jennifer. Y dentro de esa clase de nivelación, ¿ya aprendieron a utilizar el entorno virtual? Sí. Licenciada. Ya, perfecto, Jennifer. Entonces, en el entorno virtual, ustedes van a encontrar al inicio, la voy a poner para que ustedes puedan ver, ¿no? A ver. Mm. Virtuales, híbrido. Permítanme compartirles mi pantalla. Bien, esta es la pantalla que yo tengo como docente de la clase de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de comunicación, modalidad híbrida. La información inicial está expuesta ahí, mis nombres, mis apellidos, el correo electrónico, el número de teléfono celular a disposición de ustedes, por favor, si tienen alguna consulta, si tienen algún inconveniente, me escriben con confianza. Texto de bienvenida, mi currículum. Y acá donde ustedes ven avisos, ahí se publicará cualquier aviso de carácter general que yo tenga que hacerlo a ustedes. Si no es a través de Marjorie, que es la presidenta del curso, acá encontrarán un foro, un aviso que seguramente va a exponer lo que se está planteando, ¿no? Vamos a ponerle acá en modo edición para que vean cómo funciona para los profesores. Entonces, vemos aquí información general, el video de la presentación de la asignatura, aquí en el mismo sitio en el cual me encuentro, es un cubículo destinado por la Universidad Estatal de Bolívar, para que yo pueda realizar este tipo de actividades. Hay documentos de interés. En esta carpeta de los documentos de interés, ustedes encontrarán la guía metodológica que hace pocos minutos les expliqué, un reglamento de evaluación estudiantil, si ustedes quieren argumentar una recalificación, si ustedes quieren argumentar alguna cuestión, van a encontrarla acá. Las rúbricas son los parámetros de evaluación de los ensayos, de las tareas, etcétera. La planificación de actividades de aprendizaje, por supuesto, hay prácticas de aprendizaje experimental, los van a encontrar ahí. El calendario y el horario está en este apartado de documentos, la carpeta de documentos de interés. En el foro, acá se pide de que participen como un proceso de introducción a la asignatura. Quieren que quede evidencia de una interacción conmigo y ustedes participando en el foro, presentarse, poner su nombre, su lugar de residencia y, por supuesto, las expectativas que tienen en esta asignatura y en la carrera. Eso, permítanme ver la fecha en la cual la pueden realizar. Tenían que hacerlo hasta el día martes a las 8 de la mañana. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien no lo pudo hacer? ¿Quién no lo pudo hacer para poder extender la fecha de esta presentación que se lo tiene que hacer? Porque veo que solamente lo han realizado 9 personas, 9 compañeros. Entonces, al no hacerlo, vamos a extender la fecha para que lo puedan hacer hasta el día de mañana. ¿Les parece? Sí, porque yo no lo he hecho. Perfecto. Sí, por favor. Ya le hacemos en este momentito. A ver, entonces, así funciona esto. Le editamos los ajustes, nos vamos acá y la disponibilidad le ampliamos. Le ampliamos la disponibilidad hasta... Uy, perdón. Disponibilidad. Va a estar fecha límite
Ponemos hasta el 21. Fecha de entrega. Vamos a ponerle 18 hasta las 18 horas. Perfecto. Y acá le vamos a poner no. Perfecto. Ya, ese foro de presentación es una condición que se nos está pidiendo por parte de la coordinación de la modalidad híbrida. Acá, consulta privada con el docente es otra forma de comunicación entre ustedes y yo para que lo podamos hacer en el caso de que exista algún inconveniente, alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? Inquietudes grupales igualmente. Acá están los nombres y el número de teléfono del soporte técnico, es decir, si tienen alguna dificultad ustedes en el entorno virtual para acceder a algún video, para acceder a algún recurso, le molestan, le llaman a la ingeniera Hipatia Ballesteros, desde va a estar en el horario que está establecido ahí y seguramente les va a atender. En esta semana, en la semana 1, tenemos que socializar el sílabo, lo hemos hecho. La planificación semanal del 15 al 19 está expuesto en este encuentro síncrono, la socialización del sílabo y tenemos que tocar al Estado y la pluriculturalidad en el Ecuador. Esta conferencia la estamos realizando, vamos a conocer y analizar el entorno nacional y a partir de ahí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces hay 2 videos que yo les he expuesto a partir de la pluriculturalidad en el Ecuador. Y esta clase síncrona de la pluriculturalidad está expuesto en este momento, ¿no? Las actividades van a estar expuestas acá en la tarea de la semana 1, que seguramente para la próxima semana ustedes tienen que realizarla. Entonces, preguntas hasta el momento, consultas del entorno virtual, consultas del EBEA, consultas de la guía metodológica, ustedes me dirán, por favor. ¿No hay preguntas? Dicen una pregunta. Por Sí, favor. dicen una pregunta, disculpe que le interrumpa. No, no, por Lo que favor. pasa que dicen, lo que pasa que ayer me matricularon y estaba esperando a ver si se me abría la plataforma, me salía todas las asignaturas del curso y no sé, y aún no me sale en blanco. ¿Qué puedo hacer? Tampoco le sale mi asignatura, Edwin. No, ninguna, dice. A ver, permítame, yo en este momento voy a tratar de matricularlo. Entonces, apellidos, Caluña Chacmana de Mauricio. ya, no, no está, no No. está, voy a matricularle, ¿no? Sí, Entonces, porque ayer nomás recientemente legalicé la matrícula como pago y ya pues. Edwin Caluña, ¿no es cierto? Sí, les. No hay sugerencias, no me sale. Déjeme por el apellido, por favor, a ver si lo encuentro. Edwin Mauricio Caluña, Chacmana. ya, su correo electrónico es edwin.caluna. Sí, Perfecto, punto. ya, exactamente. A ver, ahorita le matriculo y listo. Ya, ya está matriculado. Ya le hice muchas veces. Nada. Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión, por favor, que pueda? Joseph, dígame. Dicen, tomo lista. No todavía, ¿qué pasó? Ah, no, de repente para ver si es que ya tomo lista para que me pongan la lista. ¿Que le puse falta? A ver, estamos grabando una clase y voy a quedar en evidencia tales estas cuestiones, pero soy tan universitario y soy tan democrático que no suelo tomar lista, ni en las clases presenciales, ni en las clases virtuales, y supongo que en estas clases híbridas tampoco lo debería hacer. Pero como me exigen que sí lo haga, me tocará pasar lista a cada uno de ustedes. Están conectados 26 estudiantes y entiendo de que están presentes todos. ¿Por qué digo que los universitarios no corremos lista? Porque tengo otro tipo de formación académica en la cual el que quiere estar en clase está, el que quiere estudiar estudia.
y es una universidad, y la universidad genera conocimiento a partir de el conocimiento que traslada el profesor a cada uno de los estudiantes. Entonces, obligar por una lista o una asistencia, creo que no está dentro de los conceptos que yo manejo, pero sin embargo, no, Joseph, no he tomado lista, no se preocupe, igualmente ustedes pueden entrar y salir cuando quieran, pueden prender o apagar la cámara sin problema, porque entiendo las dificultades tecnológicas que en varios sectores de nuestro país se lo tienen. Habrá sitios en los cuales exista cobertura, en otros sitios no habrá cobertura, algunos todavía están durmiendo, otros estarán trabajando, así que sin problema, ustedes tranquilos, cumplan con los productos que yo les pido, cumplan con los trabajos que yo les pido, sean buenos alumnos, no solamente en esta asignatura, sino en las otras, sean buenos profesionales cuando se gradúen, que yo sé que lo van a lograr, y estaré muy orgulloso de ustedes. Así que tranquilos, Joseph, al finalizar, pondré la asistencia y el tema correspondiente a esta clase síncrona, pero tranquilos, en esta clase al menos conéctense cuando ustedes puedan conectarse, prendan la cámara cuando puedan hacerlo, y por supuesto los videos se grabarán y estarán subidos a el canal correspondiente de comunicación para que lo puedan revisar cuando la presentación y mi explicación esté expuesta ahí, como en este caso ya vamos a tocar el primer tema expuesto, que es un análisis de nuestro país. Yo lo que quiero motivar a ustedes es justamente que los productos que ustedes me entreguen vayan esbozados y orientados desde la comunicación social, ¿no? Ustedes van a ser comunicadores, de hecho hoy son estudiantes de comunicación, y lo menos que puede ser un estudiante de comunicación es alguien que no opine, es alguien que no toque temas que están ocurriendo en nuestro país. ¿Qué no puede hacer un comunicador? Trasladar información sin contrastar, ¿no es cierto? La frase, Sancho, los perros ladran, es señal de que estamos avanzando. ¿Es de Miguel de Cervantes o no? ¿Quién escribió Don Quijote? No me digan que no han leído Don Quijote. Ustedes comparten en las redes sociales. ¿Quién no tiene red social? Todos. Todos. Yo cerré mi red social porque quise descansar un tiempo de política, del chisme y tal. Entonces, llegaba un momento en el cual decía, ¿cómo puede ser posible que compartamos frases que no son contrastadas? Ustedes son presentadores de televisión, son periodistas del día de mañana, comunicadores sociales, y alguien les traslada un chisme, un cuento, algo. Ustedes salen a un medio de comunicación sin contrastar esa información y trasladan a la colectividad guarandeña, bolivarense, a Los Ríos, a Manabí, donde son ustedes. No, los comunicadores sociales tienen una responsabilidad ulterior de lo que están diciendo, tiene que haber sido contrastado y verificado anteriormente. Entonces, por ejemplo, la frase de Sancho, si los perros ladran es porque estamos avanzando, no tiene nada que ver. Ustedes lean los dos libros de Don Quijote, en ningún momento le dice Don Quijote a Sancho eso, pero es tan común y ya se ha viralizado en las redes sociales que se cree que realmente es una frase de Don Quijote. Entonces esto no ocurre. A ver, más preguntas, aparte de las de que si tomé lista. ¿Alguna otra cosa? Yo, Lisa. Cuénteme antes de iniciar el tema 1. ¿Quién era? No sé quién es. Lisa, Ah, una hola, pregunta. Raven. Lisa, usted que está al tanto de todo, Lisa. Pues, No creo que haya posibilidad o manera porque se nos complica full en lo que tenemos que ir a dar la prueba presencial allá. Entonces, el año anterior, o sea, este mismo año, no nos complicamos porque todas las pruebas eran en línea, entonces no sé cómo vamos a hacer. Eso significaría renunciar al trabajo de las personas que trabajamos, porque una semana libre no nos van a dar porque es una semana entera. O sea, algo de eso tal vez, o no sé. a ver, según entiendo, su pregunta es de que como están en una modalidad híbrida, las evaluaciones que se tienen que realizar al finalizar cada parcial se lo tiene que hacer presencialmente. Esa es su pregunta. Sí, Y eso les explicó quién. todos creo. Bueno, déjeme averiguar, pero en mi asignatura, al menos, ustedes encontrarán en el entorno virtual, supongamos,
después de las 8 semanas, iniciamos hoy el 18 de mayo, el primer examen del primer parcial que tendrían que rendir, la primera evaluación, será el 18 de julio. Pongamos lo que es el jueves 18 de julio de 9 a 11 de la mañana, ¿no es cierto? Ustedes encontrarán en el entorno virtual un enlace que diga evaluación del primer parcial. Y tienen un umbral desde las 9 hasta las 11 de la mañana para hacer esa evaluación. Es de evaluación individual, no creo que ustedes se van a juntar para hacer la evaluación en grupo, no creo. Confío en ustedes. Entonces, confirmado que su evaluación va a ser En virtual. mi asignatura. O sea, Salvo depende que, de cada maestro o cómo. no, si es que existe una normativa en modalidad híbrida, soy honesto con ustedes y siempre lo he sido en todos los ámbitos de mi vida. Si hay una reglamentación que dice que en la modalidad híbrida los estudiantes deben rendir las evaluaciones de cada uno de los parciales de manera presencial, no puedo hacer nada. Si es que hay una normativa. Pero si fuese virtual o presencial y depende de mí, lo hago a través del entorno virtual, porque tenemos una herramienta fundamental que nos ayuda un montón y que yo la utilizo para todo, sea híbrida, virtual o presencial. Si ustedes estarían aquí en un aula conmigo, yo feliz de la vida, porque estaríamos ya con una presentación, en un PowerPoint, conversando con ustedes, mucho más humanamente que a través de solamente un monitor que veo fotos o veo cámaras, etcétera. Pero para mí es mucho más humano, mucho más chévere estar con ustedes debatiendo y analizando estos temas. Pero a ver, Reide, tenemos 8 semanas, ¿no es cierto?, para definir esto. Si es que no me obligan por normativa a que ustedes vengan, no hay problema. Ustedes lo hacen desde su casa, desde su trabajo, desde donde pues. Ahora, creo que en su trabajo sí pueden ser un poco sensibles. Para el resto de asignaturas le den un par de días que más toca. Y así de paso vienen y me saludan y les conozco personalmente. Así que eso, guaguas, la normativa está establecida. Si en la modalidad híbrida tienen que venir a rendir las evaluaciones, ahí sí no puedo irme en contra de la normativa. No lo sé. Más cosas, más preguntas antes de iniciar la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, etcétera? Nada. ¿Qué dices, Jessica? Nada. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, la metodología de estas clases síncronas conmigo son simples. Es una clase magistral que yo preparo la clase con una presentación en PowerPoint, explico los temas inherentes a la planificación que habíamos visto del sílabo. Interrúmpame cuando quieran, porque si agarro un tema y empiezo a desarrollarlo, puedo pasarme con ustedes hasta mañana y solamente tenemos clases hasta la 1. Así que, y, y obviamente ustedes están cómodos en su casa o en su trabajo, están con un cafecito y tal, pero yo estoy aquí en el cubículo, que cuando vengan y me visiten verán que no es tan cómodo, pero en definitiva me permite estar conectado con ustedes. Así que cualquier cosa me paran, preguntan, seguimos, por favor, también participen. Jennifer, alzó la mano, mande, cuente. Sí, licenciado, no es sobre la materia. Es que yo a las 2:30 tengo que ir a ver a mi hijo, el más pequeño, aquí a la escuela. Ahí le apago la cámara, pero no es porque me dice. Tranquila, ahí le ponen los audífonos al pequeño para que vaya aprendiendo realidad nacional y que vea que la mamá y que vea que su madre se esfuerza por estudiar, pues por tener un título universitario o no. Sí, licenciado. Sin problema, yo le aplaudo por eso, tranquilos. Y a todos los que necesiten desconectar la cámara, apagar la cámara, eh, no ver Netflix, porque vea, esto de la virtualidad, a algunos les ha facilitado las cosas que probablemente abusan de ella cuando hay requerimientos, como Jennifer nos cuenta, aplaudible. ¿Más cosas? ¿Alguna otra cosa? Nada. Bueno, vamos a la presentación. Vamos a la presentación. Entonces, acá vamos a tener la posibilidad de visualizar
Permítanme compartirles. Bien. La gestión, yo les planteo en esta primera clase, que es el tema que tenemos que tocar, a la gestión del Estado ecuatoriano en el marco de la pluriculturalidad, cuáles son los retos que tenemos y cuáles son las oportunidades que se tienen. Bajo estas características, creo yo necesario que me ayuden a conceptualizar el Estado. ¿Qué es el Estado para ustedes? ¿Qué se entiende por Estado? El Estado ecuatoriano, el Estado argentino, el Estado español. ¿Es solamente un concepto o atrás del concepto habrá algunos elementos que lo constituyen? Esto para no hacer la clase tan lineal, porque en definitiva yo puedo trasladar los conceptos hacia ustedes, pero yo quiero generar en estudiantes de comunicación la posibilidad de que también aportemos desde nuestra visión a cómo un Estado se configuraría. Les pongo este escenario, a ver. Estamos en un espacio físico, en una caverna hace 10.000 millones de años. Yo soy el jefe de la tribu porque soy el más fuerte, por supuesto, y ustedes son parte de esta tribu en una caverna. ¿Qué necesita básicamente nuestra tribu, los miembros de esta tribu, de esta horda? Alimentación, protección, porque afuera hay unos animales, hay tigres de Bengala, ustedes que ven muchas películas en Netflix, mamuts, ustedes, hay un tema glacial afuera, y tenemos que organizarnos de una u otra manera para que esta horda, los miembros de esta tribu, podamos subsistir. Y la primera división del trabajo lo hacemos en términos de género, por ejemplo. Las mujeres, perdón, no soy machista, pero estamos en 10.000 años atrás, por sus características físicas, se dedicarán con los niños a la recolección de frutos probablemente que encuentran por ahí. Y nosotros, los más fuertes, buscamos herramientas a partir de nuestra invención para cazar un mamut que está acá cercana a la Universidad Estatal de Bolívar y alimentarnos durante los próximos 3 meses que dura el periodo invernal. Estas hordas, estas tribus se van configurando, se van aglutinando y van haciendo los espacios territoriales propiedad privada porque hay agua, porque hay alimentos, porque se sienten cómodos ahí, van estableciendo la agricultura y van estableciendo sistemas feudales, etcétera, etcétera. Entonces van haciendo esa idea de que es necesario que los pueblos, individualmente y colectivamente los pueblos, tengamos la posibilidad de vivir en un territorio y podamos tener soberanía por ese territorio, que podemos hablar el mismo lenguaje, que pueden existir instituciones que defiendan a los miembros de ese territorio, ¿no es cierto? Entonces, esa configuración de un Estado ecuatoriano la tenemos desde 1830 constitucionalmente, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde, ¿cuántas funciones del Estado tiene el Ecuador actualmente? ¿Alguien sabe? Había una manito levantada, perdón. Por favor, no levanten la mano, sino activen su micrófono e intervengan. ¿Cuántas funciones o elementos tiene el Estado ecuatoriano actualmente? ¿Alguien, el que quiera participar? No hay problema. Acaba de eliminarse uno, acaban de mandar a la casa. 5. 5. ¿Cuáles son, Sandy? La función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la ciudadana. Función de Participación ciudadana. participación Perfecto. ciudadana. Ya, básicamente los primeros estados en el mundo tenían solo 3, sean democráticos o no, que son las que dice Sandy. Ejecutivo, que es el presidente de la República. Acá elegimos al presidente de la República democráticamente, ¿no es cierto? Los ciudadanos que quieren dirigir a este Estado ecuatoriano a través de la función ejecutiva se postulan a presidentes, ganan la elección y tienen durante un periodo determinado esa posibilidad. Los que acaban de irse a la casa, la función legislativa, ¿cuál es su tarea? Su tarea es, como el nombre lo dice, tiene solamente 2 funciones: legislar, es decir, crear leyes para ese Estado ecuatoriano, y fiscalizar el accionar de las otras instituciones. Y la función judicial, por supuesto, que es la función que
ejecuta las leyes sancionatorias que son legisladas y aprobadas por el legislativo. Sanjay tiene razón, hay una función electoral que, como somos un régimen democrático, tiene que organizar independientemente de las otras funciones los procesos para elegir a los representantes. Y también tiene razón cuando dice el Ecuador es uno de los pioneros en incorporar al Estado ecuatoriano una función de participación ciudadana y control social. Pero yo les pregunto, ¿esta función se cumple en la actualidad? ¿Hay participación ciudadana en las decisiones de las autoridades? ¿Hay participación y control social de la ciudadanía en lo que están realizando? No. Entonces, los retos y oportunidades de la pluriculturalidad es un elemento fundamental en la identidad nacional. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado gestionar la diversidad cultural y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. En esta presentación, por ejemplo, que es la clase que nos corresponde a esta primera reunión síncrona, vamos a analizar cuáles son los retos y las oportunidades que enfrenta este Estado ecuatoriano en el marco de la diversidad cultural y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Está por demás decir que tenemos una diversidad cultural infinita, tenemos pueblos y nacionalidades en nuestro país que están reconocidos en la Constitución, y a partir de ello veamos el reto que tiene el Estado frente a esto. Veamos cuáles son las oportunidades que tiene el Estado frente a esta diversidad cultural. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la pluriculturalidad? ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden por pluriculturalidad? Bueno, Ecuador es un país multicultural, quiere decir que hay varias culturas que convivimos en este territorio llamado Ecuador. Existen varias etnias, pueblos y nacionalidades que conviven en este territorio, con más de 14 nacionalidades y pueblos ancestrales o indígenas, y una gran diversidad lingüística. Casi todas estas nacionalidades tienen su propia lengua, tienen su propia cultura, y la Constitución del 2008, que es la que está vigente, es el marco constitucional, va a reconocer esta plurinacionalidad y la interculturalidad como elementos fundamentales de esta identidad nacional. Entonces, ¿qué nos identifica a los ecuatorianos? Que nos autorreconocemos como pueblo multicultural, que hay muchas culturas. Yo estoy en Guaranda, en una región en la cual el clima establece que tenga que abrigarme un poco más que si estaría yo en una región como en la costa o en la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se ve una diversidad no solamente cultural, sino una diversidad en las regiones que tiene nuestro país. Entonces, esta característica de interculturalidad como identidad nacional permite al Estado esa igualdad, esa característica de derechos y oportunidades que todos los ciudadanos debemos tener independiente de un origen étnico, de un origen cultural. Cuando ustedes requieran, con mucho gusto, las presentaciones que yo expongo en cada una de las clases, aparte de estar en los videos, me requieren y les envío por correo electrónico, si no está en el EBEA o por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Cuál es el reto de la gestión del Estado ecuatoriano frente a esta diversidad? Porque no es lo mismo un Estado en el cual no tiene estas características como las que tiene el Ecuador, de ser un país multiétnico, un país pluricultural. Entonces, uno de los principales retos es que en el marco de esta pluriculturalidad, en el marco de esta interculturalidad, garantizar los derechos de las nacionalidades y pueblos. Y es necesario provocar una educación intercultural. Es necesario incluir este grupo social de grupos históricamente, perdón la redundancia, marginados. Entonces debe ser sensible a esa diversidad cultural y lingüística de la población. Ya vamos a ver con ustedes en las unidades en las cuales analicemos y estudiemos los modelos económicos, cómo históricamente ha existido exclusión, existe exclusión a las zonas rurales de nuestro país, a los pueblos y nacionalidades indígenas, excluyéndolos de proyectos sociales, de políticas públicas, de que puedan acceder a educación, de que puedan acceder a salud, de que puedan acceder, acuérdense ustedes, guaguas, cuando estaban probablemente en la pandemia,
sin conexión a Internet. ¿Cómo accedían los niños, los pequeños, a clases virtuales si no había Internet? Acá en la provincia de Bolívar hay parroquias, hay comunidades en las cuales no llega ni siquiera la señal de Internet para cargarle un par de megas y que puedan conectarse esos niños a que tengan una clase virtual cuando no lo podían hacer. Entonces es una forma de exclusión también porque esos niños tecnológicamente no pueden acceder a la educación. Entonces ese es el reto de la gestión del Estado, porque el Estado tiene que garantizar igualdad de derechos. Claro, está establecido en la Constitución, pero todos los niños, personas adultas mayores, ustedes, nosotros, podemos acceder a cuestiones de características de educación, de salud y otros, ¿no? Ese es un reto de la gestión del Estado. ¿Cuál es la oportunidad que tiene la gestión del Estado frente a esa realidad? La pluriculturalidad y la diversidad cultural, por supuesto que son una fuente de riqueza y oportunidad para el desarrollo del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Promover esa gestión del Estado hacia el respeto de la diversidad cultural, hacia el fortalecimiento de la identidad nacional y también, por supuesto, utilizarlo para el fomento del turismo y la promoción de la cultura. Son oportunidades que tiene el Estado que lamentablemente no la saben, no la pueden, ojalá la puedan y la incorporen en sus planes, en sus proyectos, para que puedan fomentar el turismo y la promoción de la cultura. Tenemos algunas experiencias internacionales que podrían ser utilizadas para el efecto en otros países de la región, acá cercanos a nosotros, Bolivia, Perú, por ejemplo. La gestión de la diversidad cultural, la plurinacional, son objeto de políticas públicas específicas. Estas políticas permiten una inclusión social, permiten valorar la diversidad cultural. Ecuador puede aprender y utilizar esas buenas prácticas, esas experiencias, para mejorar la gestión de su pluriculturalidad. Entonces, vea usted cómo podemos ir paulatinamente nosotros utilizando estos conceptos e ir generando, por supuesto, características que nos incorporen a esa oportunidad que tiene el Estado ecuatoriano de un reconocimiento a la pluriculturalidad y, por supuesto, a la generación de políticas públicas específicas, ¿no? Para ir cerrando esta parte introductoria de esta asignatura en lo concerniente a una socialización de un sílabo, a lo concerniente a tocar la unidad 1 con el tema 1.1, creo yo que esta cuestión de la gestión del Estado en el marco de la pluriculturalidad es un reto. Es un reto fundamental para la construcción de una sociedad justa, una sociedad inclusiva. Se hace necesario que a partir del Estado, sus instituciones, cuando toquemos los gobiernos autónomos centralizados también, se garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. Se garantice la posibilidad de que ustedes, como el día de mañana van a ser comunicadores sociales, puedan trasladar todos estos temas al debate. Llamen a sus autoridades de cada una de sus poblaciones, llamen a la ciudadanía de cada una de sus poblaciones, llámenos a nosotros, a los académicos, a los universitarios y pongan sobre la mesa de debate soluciones a los problemas que tiene nuestro país, que tiene nuestro Estado ecuatoriano, con esa imposibilidad de entender las oportunidades que tienen y transformarlos en retos y en política pública que vaya a solucionar estos inconvenientes, ¿no? La promoción de la educación intercultural está presente acá en la Universidad Estatal de Bolívar. Si podemos ver a todos los compañeros que asisten a esta clase, es una muestra fehaciente de lo que estamos diciendo. La valoración de esta diversidad cultural se goza también en todos los niveles y, por supuesto, es una fuente de riqueza y oportunidades para el desarrollo de nuestro país en lo que concierne a esta introducción hacia lo que significa el contexto nacional de nuestro país y hacia lo que significa, por supuesto, la posibilidad de entender las posibilidades infinitas que tiene el Ecuador. Por ser esta primera clase, yo pasaré a poner la asistencia de cada uno de ustedes, pasaré a poner el tema que ha sido solamente esbozado en la socialización del sílabo y la introducción del tema 1 que está expuesto en el sílabo recientemente
tocado y explicado a cada uno de ustedes para que continuemos con esta nueva modalidad denominada híbrida, que quiere decir que es de acompañamiento docente en estas clases síncronas, en donde por supuesto ustedes tienen que aprovechar el mayor tiempo posible con los docentes que estamos conjuntamente con ustedes en esta aula virtual para evacuar los inconvenientes, para evacuar las interrogantes que tengan en el tratamiento de la guía metodológica planteada a ustedes para el presente semestre y por supuesto planteada también hacia el otro instrumento académico que es de acompañamiento, es el entorno virtual. Así que si hay alguna pregunta, si hay alguna interrogante que ustedes tengan, alguna cuestión que no quedó claro, con mucho gusto la podemos dilucidar acá en estos últimos minutos que nos queda de esta clase. La presidenta Marjorie, ¿tiene algún inconveniente, alguna pregunta frente a esto? No, ninguna. Sanji, Evelyn, Naili, quienes estén conectados, alguna pregunta, sino para concluir la grabación y finalizar con esta clase síncrona y trasladar a subir al canal correspondiente de la carrera de comunicación esta clase. ¿No? Bueno, en todo caso, un gusto verles, al menos a la distancia, estaremos en contacto y por favor no se olviden que pueden encontrarse dentro de la planificación establecida actividades autónomas de acompañamiento docente planteados en el entorno virtual. A la disposición los canales previstos, WhatsApp, correo electrónico y por supuesto el chat del entorno virtual. Buenos días, bienvenidos a esta clase. Espero que no sea tan aburrida, hagámosla más dinámica la próxima clase. Leamos un poco el tema que nos corresponde a la siguiente semana y ahí sí iniciaremos un debate mucho más amplio y profundizando el tema que se ha propuesto y más aún que van a ser comunicadores sociales. Creo que ustedes son los que tienen que hablar más que yo. Así que un fuerte abrazo, un gusto haberles visto, conocido también y estaremos en la próxima clase síncrona el día jueves a las 9 de la mañana por esta misma metodología de Zoom. Muchas gracias y buenas tardes ya. Muchas gracias.